Buenos días, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Buenos días, doctor. Sí se puede ver. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación. Hoy les había programado una revisión de un grupo de gérmenes que normalmente dan problemas pues en el tema de infecciones y que a veces no se tienen en cuenta, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones correctas de manejo. Entonces, es importante tener claro algunas definiciones y sobre todo en qué situaciones clínicas sospechar presencia de anaerobios. Y entonces es importante saber algunas definiciones, ¿no? Em, Cristina, ¿qué es para ti un anaerobio? Disculpe. Doctor, disculpe. Sí, Ya. ¿Qué es una anaerobia? ¿Una bacteria anaerobia? así es. Eh, bueno, es esta bacteria que se puede desarrollar en un medio sin oxígeno, ¿no? Es lo que Ya. entiendo. ¿Alguien tiene alguna definición diferente? Entonces entiendo que todos están pensando igual. Si alguien no opina distinto a esa definición. ¿Alguien, por favor? Bien, entonces todos están equivocados porque no es lo correcto. Y no es lo correcto porque ningún ser vivo puede sobrevivir sin presencia de oxígeno, excepto los priones, pero la definición correcta de una bacteria anaerobia es aquella que sobrevive y que completa su metabolismo a muy bajas concentraciones de oxígeno, pero no es 0%. Por ejemplo, para hablar de un anaerobio estricto, hablamos de aquellos que sobreviven con un porcentaje de oxígeno del solamente el 0,5% hacia abajo. Cuando aumenta esa concentración, más bien ya no tienen la capacidad de multiplicarse. Entonces, estos son los anaerobios estrictos, necesitan muy baja concentración de oxígeno, no del 21% ambiental, sino como máximo 0,5%. Pero existe incluso otro grupo que se llaman los anaerobios moderados, que crecen entre 2 y 8% de concentración de oxígeno. Y ustedes también conocen los famosos anaerobios facultativos, en los cuales algunos em, pueden sobrevivir en condiciones de aerobiosis o de anaerobiosis en forma indistinta. Tienen la capacidad de tener sobrevivencia en ambas situaciones. Entonces, eso es importante también tener claro definiciones de que, digamos, clasifican el grupo anaerobio, ¿no? Estrictos, moderados y los facultativos. Pero nunca es 0%. Eso tengámoslo claro. Pero además las bacterias tienen una serie de características bioquímicas que las hacen únicas. Por ejemplo, que normalmente son catalasa negativo y sobre todo que algunas de estas bacterias tienen la famosa enzima superóxido dismutasa que los protege frente al oxígeno ambiental y le da cierta protección contra el oxígeno. Por ejemplo, las bacterias de la piel. Hay bacterias anaerobias en la piel, pero tienen esta enzima superóxido dismutasa que las protege frente a las altas concentraciones de oxígeno ambiental en la superficie de nuestro cuerpo. Así que un ejemplo clásico es, por ejemplo, el famoso Propionibacterium agnes, que interviene en la fisiopatología del acné vulgar. Entonces, eso vamos a mencionarlo más adelante. Otra característica importante es que no fermentan los carbohidratos. Es interesante ese dato, pero sí destruyen proteínas porque casi todas las bacterias producen pectidasas. Y entonces, eso justamente en función de que requieren de proteínas en descomposición como fuente de energía para su metabolismo. Y de ahí que la destrucción de proteínas genera pues una secreción purulenta de muy mal olor, característica de este grupo de gérmenes. Eso es importante. Entonces, acá vemos algunos grupos de clasificación. De anaerobio no está muy clara la diapositiva, más adelante hay una mejor.
para poder diferenciar claramente los grupos que tenemos acá, que clásicamente son 5 grupos. Y entonces, normalmente las infecciones por anaerobios generalmente, o muy rara vez más bien, aparecen como infecciones, digamos, únicas, ¿no? Generalmente se les encuentra en infecciones mixtas, es decir, en presencia de agentes aerobios y anaerobios simultáneamente. Además, hay algunas que ya han sido identificadas con mucha más frecuencia en los estudios de cultivos. Por ejemplo, encontramos que el grupo bacteroides es uno de los que más frecuentemente se aíslan, al igual que los cocos, como por ejemplo el pectococos o el pectostreptococos, también se aíslan con frecuencia. Otros gran positivos, los famosos clostridios, también son detectados con relativa frecuencia. Fusobacterio y finalmente los que se aíslan con menos frecuencia son los cocos gram negativos. ¿Verdad? En un estudio, por ejemplo, en Japón, que se hicieron estudios de infecciones primarias y posoperatorias, y aquí los gérmenes que más frecuentemente se aislaron fueron el Pectostreptococcus y Bacteroides fragilis, que tienen bastante importancia clínica en muchas patologías por anaerobios. Y acá está, como decía, los 5 grandes grupos en los cuales se clasifican los anaerobios, y es importante tenerlo claro. Los cocos gram positivos, como pectococos y pectostreptococos, son los que están principalmente determinados en este grupo. Y tenemos los cocos gram negativos, que solamente tenemos al grupo de Bellonella, los bacilos gram positivos, y aquí está lo que les mencionaba, el Propionibacterium con su especie Agnes, Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces y Arachnia propionica. Actinomyces en realidad se considera un anaerobio facultativo, pero es importante saber que intervienen varias patologías asociadas a este germen. Los bacilos gram positivos formadores de esporas, es importante recordar que son las únicas bacterias anaerobias que producen esporas, y aquí está el grupo de Clostridium, todo el grupo Clostridium, aquí está Perfringens, está eh, Petani, Botulinum, Difficile, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos acá, básicamente son los bacilos gram positivos formadores de esporas en el grupo anaerobios, porque si hablamos de grupos aerobios, pues ustedes conocen otras bacterias que también producen esporas, ¿sí? Como por ejemplo la que produce el tema del carbuncus, una bacteria que es esporulada, y es importante tener claro esas diferencias. Entonces, Bacillus gram negativos es el otro grupo y es uno de los más amplios en cuanto a miembros. Y aquí a la cabeza está el grupo de Bacteroides fragilis. También tenemos a Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, principalmente en este grupo. Entonces, estos son los 5 grandes grupos que clasifican a los anaerobios. ¿Y dónde los encontramos? Y realmente los encontramos desde la cabeza hasta los pies, porque están muy frecuentemente asociados digamos, a flora comensal de nuestro organismo. Por ejemplo, es normal que lo encontremos en la piel, encontramos en la nariz, en la cavidad oral, lo encontramos en los genitales, en la zona rectal, en la zona incluso interna. Todo el tubo digestivo puede estar asociado a anaerobios, aunque es más frecuente en el tubo intestinal grueso, donde es la mayoría de concentración de gérmenes son básicamente anaerobios. Y entonces, a partir de aquí donde puede haber problemas, porque algunos tienen una función de defensa, digamos, algún tipo de propiedades que son beneficiosas para nuestro organismo, como por ejemplo, cuando hablamos de la zona vaginal, algunos grupos de lactobacillus, algunos son aerobios, otros son anaerobios, pero todos ellos tienen la función de producción de ácido láctico, que da el pH ácido típico de la vagina y que esto da protección. Cuando se pierde esa capacidad de producción de ácido, es donde sobreviene el sobrecrecimiento de otras bacterias, como por ejemplo otros anaerobios, como el tema de el agente productor de vaginosis bacteriana, que es la Gardnerella vaginalis,
Y también el tema de los hongos, como Candida albicans, por ejemplo. Entonces, eso se explica por qué esos cambios en el pH pueden causar procesos de vaginitis, vaginosis y sobreinfecciones micóticas, ¿no? Interesante tener claro esa definición. Y por eso es que el uso de antibióticos de amplio espectro se deben evitar a toda costa, a no ser que sean necesarios, porque justamente cuando uno trata una infección con estos antibióticos, mata posiblemente los gérmenes que están atacando al paciente, pero también mata la flora normal. Y entre ellos los lactobacilos son los que más frecuentemente son sensibles y entonces generamos efectos secundarios como una vaginitis que es relativamente frecuente con el uso de antibióticos de amplio espectro. Pero además en todo el tubo digestivo encontramos, como le dije, en la boca se encuentra una gran cantidad, progresivamente baja un poco en el esófago y cae en forma, digamos, muy intensa a nivel del estómago, obviamente por el pH ácido. No, son muy pocas bacterias las que pueden sobrevivir a ese nivel de acidez, ¿no? Entre ellos solamente, pues hablamos de Helicobacter pylori, por ejemplo, que son bacterias que pueden sobrevivir a ese pH ácido, pero normalmente la mayoría no logra llegar al tubo digestivo distal. Pero los que lo logran han ido posicionándose a nivel del tubo digestivo, desde la válvula cecal hacia abajo, vemos que van aumentando la concentración de anaerobios y nuevamente cuando se aíslan estos estudios se encuentran bacteroides, Streptococcus clostridium y coliformes, que son el grupo que más frecuentemente se encuentra en los cultivos. Entonces, a pesar que Bacteroides fragilis es un componente menor de las heces, normalmente dentro de la mucosa del colon se encuentra en mucha cantidad, justamente debido a que es uno de los que más frecuentemente se aíslan por este motivo. Entonces, ya hablé de los lactobacilos, es importante entonces evitar el uso de antibióticos de amplio espectro, están contraindicados o proscritos el uso de duchas vaginales, los tampones también se deben evitar por el riesgo de sobreinfección por Staphylococcus aureus y todas sus toxinas que también se pueden ver como complicaciones. Entonces, las bacterias, la estructura de una bacteria anaerobia es muy similar a una aerobia, pero tiene algunas características, sobre todo en el tema de la producción de enzimas específicas que son las que le dan características importantes de patogenia. El tema de las proteasas a la cabeza, de la superóxido dismutasa, que da protección al oxígeno ambiental. Vean que tiene heparinasa, es decir, que tiene un efecto. Mire, destruyen la heparina, que es un anticoagulante, entonces más bien ejerce un efecto procoagulante que produce trombos y obstruye la circulación, y al haber obstrucción de circulación altera mucho más la oxigenación de tejidos, eso genera hipoxia y eso es un ambiente propicio para el crecimiento de estos gérmenes, ¿no? Entonces ellos buscan y producen su propio medio ambiente adecuado para poder desarrollarse en forma correcta. Entonces vean cómo tiene mucho de interés clínico este grupo de bacterias. Y como vemos acá, la concentración de estas bacterias va variando de acuerdo al área anatómica. En la boca y tracto respiratorio superior, por ejemplo, encontramos de 10 a la 8 a 10 a la 9 bacterias por cada gramo de tejido. Y entonces es una concentración alta que baja en el tracto gastrointestinal alto. Por ejemplo, en el estómago baja a niveles muy por debajo del promedio, para que luego en el tubo digestivo bajo ya empiece a aumentar nuevamente de 10 a la 5 hasta 10 a la 9. Y vean que en la zona del tracto genital femenino podemos encontrar concentraciones de 10 a la 8 bacterias por cada gramo de tejido. Son altas concentraciones de gérmenes entre aerobios y anaerobios, pero es importante saber que existen una buena proporción de este grupo. Y acá está lo que les decía. Infecciones encontramos en cualquier parte del organismo, sobre todo cuando estamos cerca a mucosas, pero en general cualquier zona que sufra algún proceso de hipoxemia, o sea que haya problemas de oxigenación, de circulación o que tenga un problema, digamos, obstructivo, va a originar o facilitar las posibilidades de que crecimiento de estos gérmenes y por lo tanto que haya alguna actividad patógena en nuestro organismo. Entonces, vamos a ver que muchas de estas bacterias, algunas de ellas tienen efecto protector, ya lo hemos dicho. Otras, en cambio, son agresivas, pero están controladas justamente por nuestra propia flora bacteriana. A nivel intestinal, por ejemplo, nuestra flora, que es beneficiosa, está en una concentración adecuada
que inhibe el crecimiento de otras, como por ejemplo Clostridium difficile. Y entonces cuando usamos antibióticos de amplio espectro, eliminamos estas bacterias que son comensales y facilita que Clostridium difficile prolifere, y eso genera los síntomas clásicos desde formas leves como diarrea por antibióticos hasta las formas severas de una colitis pseudomembranosa. Ya hemos hablado también de algunas bacterias en la piel, y aquí es importante recordar a Propionibacterium agnes, que es una bacteria que está en la piel y que está protegida por las enzimas de superóxido dismutasa que les había mencionado y que interviene en la fisiopatología del acné vulgar. Recordar que en la adolescencia los cambios hormonales generan hiperproducción de grasa. Esta grasa obstruye las glándulas sebáceas y eso es lo que se llama la espinilla. Y esa obstrucción genera problemas circulatorios, o sea, se ejerce un ambiente propicio para el crecimiento de anaerobios, y entonces aquí ingresa Propionibacterium agnes, entre otras, a veces son gérmenes o son infecciones polimicrobianas, pero este anaerobio es uno de los que más se encuentra en esta patología, y al sobreinfectar entonces la bacteria produce el famoso comedón o barrito, que es típico de una sobreinfección por ese tipo de germen, ¿no? Es importante entonces el papel infeccioso en el acné vulgar. También vamos a darnos cuenta del tema, y ya lo había mencionado, pues a nivel vaginal, de las bacterias que producen ácido láctico, y que cuando disminuye estas cantidades proliferan gérmenes como Gardnerella, como Pregotella, o incluso como el tema de Candida albicans que había mencionado. Y por eso nuevamente vuelvo a recalcar que se está proscrito las duchas vaginales y el uso de tampones, por ejemplo, que generan también problemas de ese tipo. Pero a nivel intestinal, esa flora bacteriana que les mencioné que inhiben al tema de Clostridium difficile, son bacterias que ejercen un papel importante en nuestro organismo. Por ejemplo, ayudan a sintetizar la vitamina K. Y como sabemos, estas bacterias son dependientes a nivel hepático, dependientes de esta vitamina, producen los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 y la proteína C y S, como ustedes bien saben. Pero no solamente eso, sino que además ayudan a desconjugar los ácidos biliares y permiten la reabsorción de estas sales biliares en lo que se llama la famosa circulación enterohepática, que ustedes también recordarán de fisiología intestinal. Y en ese metabolismo, estas bacterias utilizan el amoníaco como fuente de nitrógeno para su metabolismo. Pues hace un efecto beneficioso para el organismo, pero a la vez se basan en este mecanismo para también buscar alimento y proliferar. Y entonces encontramos infecciones en altas concentraciones, sobre todo a nivel de la cavidad oral. Por eso que las mordeduras animales y humanos normalmente tienen una gran concentración de bacterias entre aerobios y por supuesto anaerobios. Por eso que las coberturas antibióticas, cuando indicamos para infecciones por mordeduras animales o humanas, requieren cobertura para aerobios y también para anaerobios, como ustedes bien lo saben. Entonces es importante recordar este dato. Y entonces, ¿en qué situaciones puede uno pensar que haya infección por anaerobios? Ya lo dijimos, cualquier situación que baje la oxigenación de un tejido facilita el crecimiento de estos. Por ejemplo, un politraumatizado que tiene hematomas, que tiene edema generalizado, va a facilitar el crecimiento de estos gérmenes, por supuesto. Paciente en shock por el tema de la hipoperfusión de tejidos y obviamente poca oxigenación, facilita el crecimiento de anaerobios. En cirugía mayor, sobre todo de tubo intestinal, el edema generalizado, el cáncer, cualquier infección cercana a un tumor, hay gran concentración de anaerobios generalmente a ese nivel. En tema de colitis, enfermedad vascular, tanto arterial como venosa, facilitan problemas de infección por anaerobios. La diabetes mellitus, por supuesto, los pacientes esplenectomizados o inmunosuprimidos por algún fármaco o por alguna enfermedad crónica. La hipogamaglobulinemia, que es raro en nuestros medios, pero se está descrito también. Enfermedad del tejido conectivo con tratamiento inmunosupresor, neutropénicos o aquellos con cáncer que están con tratamiento quimioterápico y que son medicamentos citotóxicos. Todos estos factores, entonces, facilitan que haya disminución del flujo sanguíneo, de la oxigenación de tejidos, incluso aparición de necrosis, y esto, por supuesto, facilita el crecimiento de estos gérmenes. Entonces, cualquier situación que altere el potencial de óxido reducción
entonces tendrá la capacidad de facilitar el crecimiento de este grupo de gérmenes. Y esto es importante recordar los factores de virulencia que tienen estas bacterias y generalmente están en tres grandes grupos. Primero tienen la capacidad de adherencia e invasión de superficies epiteliales, es importante, ¿sí? Algunas producen toxinas, algunas, como ejemplo, el Clostridium difficile, no actúa directamente, el daño que genera la bacteria no es directamente por esta, sino por productos que elimina, como las toxinas, que son los que producen la diarrea, o la colitis membranosa en las formas más severas. Y el otro factor de virulencia es la presencia de componentes superficiales como polisacáridos y lipopolisacáridos, clásicamente identificados en los gram negativos. Entonces es importante recordar estos factores de virulencia. Y las enzimas que les he mencionado, pues que le dan protección, la superóxido dismutasa, las proteasas que destruyen proteínas, hablamos de las heparinasas, los factores procoagulantes, que sabemos que generan mayor obstrucción de la circulación y eso facilita que haya mayor situación de nerviosis y por lo tanto también mayor crecimiento de estos gérmenes. También hablamos de los factores de adherencia. También es importante recordar que algunos de estos gérmenes tienen algunas virulencias específicas en mayor o menor grado y otras que vamos a mencionar también son las que tienen incluso una resistencia intrínseca a algunos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, bacteroides, Prevotella y porfiromonas ya nacen con una resistencia intrínseca a algunos beta-lactámicos, como por ejemplo las penicilinas. Así que esa es la explicación por qué hay resistencia a este grupo, incluso también a las lincosamidas, como la clindamicina, por ejemplo. Entonces, esa es la explicación cuando hay infecciones intraabdominales donde frecuentemente se aíslan bacteroides. Por eso no se indica ni penicilina ni clindamicina por el tema de que son resistentes. Eso ya es una condición per se. Por lo tanto, tienen que usarse otros gérmenes, otros antibióticos, perdón. Por eso algunos cirujanos, por ejemplo, tienen una regla que no siempre se cumple, pero en general es lógica por este problema de bacteroides. Ellos dicen, infecciones de los músculos respiratorios, ¿sí? Desde esos músculos respiratorios hacia abajo, normalmente deben usar metronidazol y de los músculos diafragmas hacia arriba deben utilizar clindamicina en función del tema justamente en alusión a bacteroides que no funciona con clindamicina. Pero no significa que todas las infecciones por encima del diafragma usemos metronidazol o usemos clindamicina, ¿no? O sea, porque hemos tenido pacientes con, por ejemplo, accesos pulmonares que van muy bien con metronidazol y no necesariamente tengo que usar clindamicina. Igual en accesos cerebrales, hemos utilizado también metronidazol y no fue necesario usar clindamicina. Entonces, eso téngalo claro. Lo que sí está claro es que si hay una infección intraabdominal, ahí sí evitar el uso de penicilinas y de clindamicina. Entonces, es importante eso. Y también se fue conociendo poco a poco más a detalle los efectos de estas bacterias. Por ejemplo, con Bacteroides fragilis, en el año 84 se encontró una enterotoxina en heces de animales que producían diarrea, pero se pensó que hasta ese tiempo solamente eran animales. Pero también en el 87 se aisló una enterotoxina similar y por eso es que también Bacteroides fragilis está asociado a diarreas de tipo secretor a nivel, pues por la alteración a nivel de la secreción de fluidos en la mucosa intestinal. También es causa de diarreas, entonces, Bacteroides fragilis. También es un tema de datos interesantes con respecto a esta bacteria, ¿no? Hay algunas especies del grupo bacteroides que tienen asociación directa con algunos procesos infecciosos. Por ejemplo, en la apendicitis aguda se ha visto que es un proceso también obstructivo, ¿no? La fisiopatología es que un coprolito llega a la luz del apéndice, este obstruye entonces y eso genera obstrucción, genera problemas de circulación y si no se detecta a tiempo, esa circulación hace que se necrose y luego se perfore y esa es más o menos digamos, la historia natural de una apendicitis cuando es tratado oportunamente. Y los gérmenes que están asociados principalmente a estas sobreinfecciones son del grupo bacteroides, entre ellos el bacteroides Wadworthia, que se ha descrito o se ha aislado en muchos apéndices que se mandan a estudios de anatomía patológica, se aísla esta bacteria. Entonces es importante.
Algunas bacterias, sobre todo el grupo Clostridium perfringens, por ejemplo, que es el causante de la gangrena gaseosa, produce una enzima que se llama fosfolipasa C, que este Clostridium lo que hace es una reducción rápida de la circulación. En cuestión de 1 a 2 minutos, hace que haya una intensa agregación de plaquetas que están activadas y esto obstruye las vénulas y arteriolas y de 20 a 40 minutos, además agrega fibrina y leucocitos que obstruyen peor la circulación y entonces esto produce más necrosis y eso genera sobrecrecimiento de estos gérmenes. Entonces, eso es importante tener claro al momento de conocer la fisiopatología de la gangrena gaseosa y por eso es la importancia de conocer el efecto de esta fosfolipasa C, que es la que, si logramos tener un medicamento que bloquee la activación de esta enzima, se inhibirá o se bloqueará la activación plaquetaria, por lo tanto, se inhibe la secreción o agregado de plaquetas o de trombos. Eso sería una ventaja, pero no hay una droga específica para esto. También vamos a darnos cuenta el tema de que muchas de estas secreciones que producen los anaerobios, ya lo había mencionado, tienen un olor muy nauseabundo, típico de los anaerobios, pero quizá el único que tenga esa excepción a esta regla es Bacteroides fragilis. Se ha visto que un acceso inducido por Bacteroides fragilis no tiene esa característica de olor como sí lo tiene casi todo el resto de los anaerobios. Entonces, muy importante tener claro esa definición. Y acá les pongo algunas infecciones, algunos procesos infecciosos que siempre ustedes deben sospechar presencia de anaerobios. Siempre. Ojo, el acceso cerebral, pero no el acceso que es un acceso agudo que fue por bacteriemia y llegó al cerebro. Ese está generalmente asociado a Staphylococcus aureus. Yo me refiero a los accesos subagudos o crónicos que suceden por efecto de contigüidad de alguna infección local, por ejemplo, una otitis media aguda, perdón, una otitis media crónica, una sinusitis crónica y lo más frecuente, un problema asociado a infecciones cercanas a la zona temporal, por ejemplo, ¿no? Estas infecciones entonces hacen que por contigüidad los gérmenes puedan llegar a temas del cerebro y causar acceso. En estos casos siempre son infecciones mixtas y están ahí algunos anaerobios, siempre tener en cuenta. Ya lo mencionamos, cualquier infección en la cavidad oral, sobre todo después de un proceso o procedimiento odontogénico, siempre pensar en anaerobios, mordeduras humanas o animales, también neumonías por aspiración, siempre eran negativos y anaerobios, accesos pulmonares por ese mecanismo anterior, cuando hay peritonitis o hay perforación de víscera hueca, pensar siempre en anaerobios, en amnionitis, endometritis, aborto séptico, siempre anaerobios, acceso tubo ovárico, por supuesto que sí, y cualquier infección que esté en la zona del área rectal o que haya necrosis de los tejidos con presencia de pus de muy mal olor en zonas blandas o músculos, siempre plantear infección por anaerobios. También en el contexto de cáncer, lo habías mencionado, sobre todo en cáncer de colon, de útero, en cáncer broncogénico o tumores malignos en la zona de la cabeza y el cuello que tengan componente necrótico, siempre hay anaerobios ahí con toda seguridad. Además, es importante porque aquí hay que tener cuidado, pues, de detectar rápidamente la infección, porque no solamente es el tema del manejo del tumor mismo, sino también las sobreinfecciones que aparecen. Y por eso ustedes se han dado cuenta que algunos pacientes con cáncer y tienen alguna secreción, tienen un olor muy, muy putrefacto, justamente por la sobreinfección de estas bacterias anaerobias. Es muy importante. Pues nuevamente en este esquema para recordarles las situaciones que facilitan el crecimiento de los anaerobios, pacientes politraumatizados, en shock, cirugía, ya lo había mencionado, todo lo que genere hipoxia tisular y también factores asociados pues al paciente como exposición de tejido a los gérmenes, inmunosupresión, diabetes, neoplasias, uso de corticoides o colagenopatías con el uso de inmunosupresores. Todo eso entonces está asociado a facilitar el crecimiento de este grupo de patógenos, ¿no? Nuevamente acá en esta tabla lo diferencia en factores generales y factores locales
pero todas ellas finalmente facilitan el crecimiento de este grupo de gérmenes. Y entonces vamos a mencionar algunas infecciones que algunos a pasar rápidamente porque no vamos a detallar una por una, pero es importante saber pues que normalmente estas bacterias están presentes en varias infecciones y acá lo vuelvo a colocar y siempre plantear lo que les dije, un acceso cerebral pero subagudo crónico que tenga algún tipo de foco cercano, otitis, mastoiditis, sinusitis crónicas, siempre plantear anaerobios, infecciones de origen odontogénico, accesos periamigdalianos, otitis media crónica y mastoiditis crónica, ya lo mencioné, neumonía aspirativa con empiemas, peritonitis, accesos abdominales, apendicitis, mordeduras humanas y de animales, endometritis, acceso tubo ovárico, úlceras crónicas en los pies, celulitis con presencia de mionecrosis y fascitis necrotizante y la osteomielitis crónica siempre plantear anaerobios. A diferencia de una meningitis aguda que no son frecuentes, en sinusitis y otitis agudas son muy poco frecuentes. Acá vemos básicamente las mismas gérmenes que causan problemas de neumonías como Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, que eso ustedes también ya lo saben. En una peritonitis primaria también difícil que haya anaerobios, en cistitis y pielonefritis igual, y en osteomielitis aguda la principal causa es Staphylococcus aureus y es extremadamente raro que haya presencia de anaerobios durante este cuadro infeccioso. Y esto para mí es una de las diapositivas más importantes que necesito que memoricen, porque esto les va a orientar a sospechar altamente presencia de anaerobios sin tener resultado de cultivo en ese momento. Por ejemplo, vemos acá un proceso infeccioso que está accedado, hay tejido necrótico y sale una secreción con olor muy fétido a la cabeza, son anaerobios. Si la infección está cercana a una superficie mucosa, mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa rectal, siempre planteen anaerobios. Si ustedes palpan el tejido del proceso infeccioso y sienten que crepita a la presión, o ustedes en una radiografía ven que hay presencia de gas, definitivamente hay anaerobios ahí. Si hay tejido necrótico, si hay gangrena, con toda seguridad hay anaerobios. Si la infección está cercana a un cáncer, por supuesto que sí. Problemas de circulación, tromboflebitis séptica, siempre hay anaerobios. Si hay presencia de exudados negros o se encuentran gránulos de azufre en la lesión, siempre hay anaerobios. Si además, por ejemplo, ustedes hacen una coloración gran, identifican, sale un gran positivo, un gran negativo, pero el cultivo sale negativo, por supuesto, pensar en anaerobio, porque los cultivos que pedimos generalmente son en medio aerobio y nunca van a crecer. Importante, pero también nuevamente viene el tema del uso de antibióticos correctos. Cuando usamos previamente antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo aminoglicósidos, monobactam, inolonas, sulfas, cefalosporinas que no tengan efecto contra anaerobios, va a facilitar que crezcan estos. Y entonces por eso tener cuidado con el uso de antibióticos cuando no son adecuadamente indicados. Entonces es importante esa diapositiva que lo sepan y lo memoricen. Y entonces rápidamente hablaremos de algunas infecciones, de ejemplos de infecciones por anaerobios y sobre todo por áreas geográficas de nuestro organismo, por ejemplo, en cabeza, cuello y tracto respiratorio superior, vamos a ver otitis media crónica, sinusitis, mastoiditis crónica, acceso tonsilar, retrofaringio, infección del tejido profundo del cuello, parotiditis, tiroiditis, infecciones de origen odontogénico, accesos postquirúrgicos y no quirúrgicos de heridas de cabeza y cuello. Aquí siempre vamos a encontrar anaerobios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que más frecuentemente se aíslan por la flora orofaringea? Aquí están siempre el grupo Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacterium y los Pectostreptococcus. Si vienen de focos odontogénicos, entonces generalmente el diagnóstico previo fue una pulpitis dental o periodontal con gingivitis o periodontitis, acceso periapical. Ahí siempre van a encontrar presencia de anaerobio. Entonces, por ejemplo, un paciente que llega por una caries dental, que viene por una extracción o una curación, va a encontrar ahí la posibilidad de haber complicaciones que vamos a ver más adelante, como los accesos retrofaringios, y vamos a darnos cuenta que siempre hay presencia de anaerobios. Entonces,
Hay varios mecanismos de cómo aparecen las lesiones dentarias, sobre todo algunas están asociadas a la carie dental, como el Streptococcus salivarius, por ejemplo, pero vamos a dar acá unos estudios que se hicieron para identificar cuáles fueron los agentes asociados a infecciones odontogénicas, y de estos se encontró el grupo Actinomyces, ¿sí? A Prevotella, a Bacteroides y a Fusobacterium. Entonces son los grupos que más frecuentemente se encontraron en problemas de origen odontogénico. En Holanda, por ejemplo, otro estudio también mostró que los que más frecuentemente se aislaron ese tipo de infecciones fue Prevotella, Pectostreptococcus, Actinomyces, que es con sus especies características, como por ejemplo Actinomyces odontolithicus. También puede encontrarse Bacterium. Y un algo interesante acá es la famosa angina de Vincent, que es una gingivitis ulcerativa causada por Fusobacterium y por espiroquetas anaerobias, y que vamos a darnos cuenta que son infecciones bastante severas a nivel de las encías. Vamos a ver acá, por ejemplo, la foto de esta famosa gingivitis, que va además con complicaciones como una periodontitis, porque esta infección crónica de las encías ha debilitado la membrana periodóntica, y al haber una periodontitis, ustedes saben que la membrana periodóntica da bastante sostén a los dientes, y cuando se debilita esta membrana, los dientes tienden a caerse espontáneamente, como en este caso, hay caída dentaria por una gingivitis asociada. Pero esta periodontitis pues también tiene que ver con el tema de la higiene oral. Vean cómo es un paciente con muy mala higiene oral, y eso ha facilitado pues esta caída espontánea de los dientes por sobreinfección por anaerobios. La otitis media, entonces, nuevamente tengo que decirles que se trata de la otitis media crónica, porque la aguda es causada, ya lo hemos mencionado, por neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Pero cuando hablamos de anaerobios, o sea, las formas crónicas, entonces aquí sí encontramos a Streptococcus con mucha frecuencia. En el caso de la sinusitis, también la forma crónica, se ha encontrado que tiene algunos factores de riesgo, sobre todo por el uso de las famosas sondas nasogástricas que usamos en un paciente hospitalizado. Y esto tiene un problema porque mientras más días use la sonda nasogástrica, más riesgo de sinusitis nosocomial por efecto mecánico que genera este tipo de procedimientos invasivos que tiene un paciente. Entonces, por ejemplo, los factores son estancia en UCI por más de 48 horas, el paciente con colonización nasal, con presencia de sonda nasogástrica, con sedación y con tenga un lago menos de 7, entonces uno puede plantear factores de riesgo para sinusitis. Y cuando hay síntomas o signos clínicos que nos orientan a la presencia de una sinusitis, es aquellos pacientes que tienen una rinorrea purulenta con fiebre mayor de 38 grados, con respuesta inadecuada a antibiótico después de 72 horas, utilizados para gérmenes que no son anaerobios, perdón, o cuando entramos a hallazgos radiológicos, una radiografía, encontramos inflamación o niveles a nivel de los senos paranasales, vamos a encontrar también engrosamiento de la mucosa, o se encuentra cultivo positivo de secreción de senos paranasales en medio anaerobio, por supuesto. Porque cuando es una sinusitis aguda, normalmente lo que más causan es neumococo, estafilococo aureus, pseudomonas, y en el caso de los anaerobios, vamos a encontrar pectococos y también otros anaerobios como flora mixta o polimicrobiana. Entonces, importante recordar estos datos. Entonces, una sinusitis crónica, pues los aerobios y anaerobios, los aerobios y los anaerobios facultativos, más o menos constituyen el 62% de todos los aislamientos, mientras que anaerobios puros solamente el 19%, y como flora mixta hasta el 19% de los casos. Entonces vean cómo es altamente frecuente los casos de anaerobios, pero en presencia de sinusitis crónica y no en aguda. Porque en aguda están acá algunos de los que he mencionado, y otros gérmenes anaerobios en las formas crónicas que también se pueden encontrar son Pectostreptococcus, Prevotella y Fusobacterium. Esto es muy importante porque estos gérmenes han producido accesos cerebrales con compromiso del sistema nervioso central por algún problema de anastomosis venosa o por contigüidad. Producen pues celulitis periorbitaria, por ejemplo, meningitis, trombosis de seno cavernoso, acceso epidural, subdural e incluso cerebral, como les había mencionado antes.
Otra patología asociada a gérmenes a este nivel es la cialoadenitis supurativa aguda, que son bacterias que es una flora polimicrobiana donde están tanto bacterias aerobias como anaerobias, ¿no? En el caso de las aerobias, Staphylococcus aureus y Streptococcus, y los anaerobios, Pectostreptococcus, bacteroides, Prevotella y Porfiromonas. Todos estos son flora encontrada en una cialoadenitis supurativa. La angina de Ludwig es una entidad bastante grave y hemos visto con relativa frecuencia últimamente estos casos, sobre todo en pacientes que han tenido algún tipo de intervención de un proceso dentario, ¿sí? Sobre todo cuando este proceso dentario estuvo involucrado la segunda o la tercera molar, en 80% de los casos está asociado a ese tipo de complicaciones, ¿no? Sobre todo algunos pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, pues los diabéticos de larga data mal controlados, el alcohólico, los neutropénicos, ¿sí? Y la anemia plástica, por ejemplo, son enfermedades que facilitan esto. En la era preantibiótica, la mortalidad era cercana al 50%, la mitad se moría, pero ahora con antibióticos de amplio espectro y un manejo quirúrgico adecuado, esto ha bajado a menos del 8% de mortalidad. Y los síntomas son bastante evidentes. Un paciente que tiene la historia de haber una extracción o un procedimiento dentario reciente, el paciente viene con un edema mandibular a ambos lados bilateral, protrusión de la lengua, fiebre, edema cervical, hay trismus, hay disfagia, dolor en la nuca, disfonía, disartria, cialorrea, se puede ver con frecuencia. Algunos tienen, se puede ver un poco el tema de que la lengua se tiende a estar hacia la parte externa, en la cavidad oral, y esto es frecuente, sobre todo por el tema del dolor y la disfagia que presenta el paciente para la deglución. Esta infección incluso puede avanzar y disecar planos más profundos y llegar al espacio retrofaringio, al pulmón. Por vía hemática puede producir embolia pulmonar séptica, empiema torácico, mediastinitis, incluso se ha visto casos de pericarditis cuando no se actuó oportunamente. Los gérmenes aislados entonces en angina de Ludwig están en la parte aeróbica, estreptococo y estafilococo, y en la parte anaerobia, bacteroides, porque siempre es una infección polimicrobiana, por lo menos en la mayoría de los casos. Cuando hay cirugías cérvico-torácicas, también se ha visto algunos gérmenes asociados a los anaerobios, por ejemplo, Fusobacterium y bacteroides, ¿no? Es un grupo que también se encuentran en las cirugías de tejido profundo a nivel cérvico-torácico. A nivel sistema nervioso central, como les había mencionado, un acceso cerebral está generalmente asociado a infecciones por contigüidad, por infecciones crónicas de oídos, de mastoides, de senos paranasales o a nivel dentario incluso. Y aquí los accesos cerebrales están asociados principalmente a Prevotella, porfiromonas, bacteroides, Fusobacterium y Pectostreptococcus. No sé si les mencioné en la clase que hicimos de uso racional de antibióticos un caso que tuvimos en pediatría. Era un niño de 8 años que nos interconsultan porque decían que querían sugerencias de cambio de antibiótico por un acceso cerebral que no está respondiendo a la terapia antibiótica. Cuando fuimos a evaluar el caso, el paciente había recibido más o menos cerca de 20 días de tratamiento con vancomicina y entonces nos llamó la atención porque ese paciente, pues, con 20 de vancomicina con dosis alta, porque vancomicina no tiene una buena penetrancia al sistema nervioso central, pero está yendo mal y han esperado 20 días para recién decir que no está yendo bien. Y entonces nos piden nuestras sugerencias. Pero miren lo importante de una buena historia clínica. Cuando uno le pregunta a la paciente, a la mamá, qué infección previa tuvo el paciente, entonces dijo que sí había tenido un problema ahí en el cráneo. Y entonces, investigando un poco más, había la historia de un problema previo, sobre todo a nivel de la zona del mastoides, una mastoiditis crónica había tenido ese paciente y a partir de ahí había llegado el foco al cerebro y eso es lo que originó el acceso cerebral. Y entonces eso cambia todo el panorama. Como ustedes ven acá, los gérmenes anaerobios y también aerobios hay ahí. Y entonces el tratamiento no es lo correcto. Vancomicina está dirigido solamente contra Staphylococcus aureus meticilin resistente y no contra el resto de gérmenes causantes. Cambiamos la terapéutica a cefotaxima más metronidazol
y en cuestión de unos 10 días el acceso se redujo al 50% sin drenaje quirúrgico. También la importancia de hacer un diagnóstico correcto y estos errores lo cometen especialistas. Imagínense lo que hace un médico general que no tiene experiencia en manejo con anaerobios. Es importante que ustedes revisen esto en forma constante también para evitar justamente este tipo de errores involuntarios. Entonces, tener cuidado a eso porque hay que saber qué antibiótico llega bien al cerebro, quienes no llegan al cerebro. Y entonces, eso también tenemos que revisar constantemente en los conocimientos de, digamos, conocimientos de farmacología. Por ejemplo, qué antibióticos llegan al cerebro, sobre todo para un acceso cerebral, metronidazol, penicilinas, carbapenem, cloranfenicol y algunas cefalosporina de tercera generación, porque las de primera y segunda no sirven para problemas cerebrales porque no tienen buena penetrancia en la barrera hematoencefálica. Eso tiene usted que revisar constantemente. Es un ejemplo, un paciente con un acceso, en este caso en el lóbulo frontal, se hizo tratamiento antibiótico y drenaje quirúrgico y el paciente remitió el cuadro. Y el caso de pediatría es parecido a este, no es el mismo, pero es parecido. Era así justamente un acceso en el lóbulo temporal, porque había tenido una mastoiditis crónica cercana que originó la infección. Con antibióticos finalmente se redujo, incluso sin necesidad de drenaje quirúrgico, ¿no? Más o menos así fue la historia natural del paciente de pediatría, pero cuando le hicimos el cambio de antibióticos adecuados, porque podía haber estado un año con vancomicina y nunca se iba a sanar. Eso es la importancia de conocer y hacer una buena historia clínica. A nivel pulmonar también es importante porque hay algunos grupos de pacientes que tienen riesgo. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos que quedan tirados ahí en la calle. Ellos en ese estado etílico sufren lo que se llama microaspiraciones. Parte del contenido gastrointestinal llega hacia el pulmón y entonces ingresan anaerobios, pero también gran negativos y pueden producir pues los famosos accesos pulmonares, empiemas y las famosas neumonías aspirativas. Y aquí en la flora aerobia, ya lo mencioné, gran negativos, sobre todo algunas coliformes, pero el grupo de anaerobios siempre vamos a encontrar con mucha frecuencia Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium y Pectostreptococcus. Es importante entonces tener claro estas etiologías en infecciones respiratorias que producen, ya le dije, neumonías aspirativas, empiemas y es importante recordar que incluso para que este aspirado gastrointestinal tenga, digamos, la capacidad de producir una neumonía, es importante que tenga un requisito, por ejemplo, de siempre contener tejido necrótico, contener alimentos o algún cuerpo extraño, porque obviamente todos estos factores facilitan que aparezcan las complicaciones, ¿no? En la neumonía aspirativa, vamos a encontrar el tema también de asociación con algunos trastornos clínicos del paciente, por ejemplo, el paciente que convulsiona, el paciente que está en coma diabético, el anestesiado, el traumatismo encefalocraniano, abuso de drogas, accidente cerebrovascular o enfermedad esofágica facilita o predispone a la aspiración. Entonces, un paciente quirúrgico, por ejemplo, la neumonía aparece en el 0,8% de los casos y este va aumentando, por ejemplo, en el sexo masculino, en raza no blanca, en edad mayor de 60 años, pacientes con demencia que tienen EPOC o algún cáncer, normalmente son factores que facilitan la neumonía aspirativa. Esto es muy interesante. Pero además hay el tema del manejo, porque normalmente el paciente está en una posición por lo menos de 60 grados para evitar el reflujo. Tiene que usar la sonda nasogástrica. Algunos consideran que la orogástrica es mejor en sentido de menor riesgo de neumonía aspirativa, de evitar problemas de motilidad gastrointestinal, hay que tratarlos a tiempo, y eso sucede cuando el paciente está séptico o politraumatizado, una gran quemadura o está en shock, puede gastroparesia que facilita el reflujo, alimentación enteral, obstrucción intestinal, por supuesto, y hay que evitar el uso de inhibidores de bomba de protones como omeprazol y anti-H2 como ranitidina, justamente porque eso favorece la aspiración y posterior desarrollo de neumonía. Así que es importante también el tema de tener claros esos factores. Entonces, normalmente los gérmenes que se encuentran en una neumonía aspirativa son los pectococos, los pectostreptococos, Prevotella y Fusobacterium en el grupo de anaerobios, ¿sí?
Y también hay que diferenciar el tema de las neumonías, sobre todo una neumonía que está asociada a anaerobios, son neumonías de tipo necrotizante. Vamos a encontrar daño en el tejido pulmonar, generalmente bilateral, y una neumonía necrotizante, entonces uno piensa en neumonía por Staphylococcus aureus, y si hay el antecedente de aspiración, plantear siempre el tema de neumonías, o perdón, de presencia de anaerobios como factores de riesgo. Entonces es importante este dato. Entonces, ¿cuándo tratar y cuándo no tratar? Realmente eso puede ser controversial en realidad, pero ya les mencioné ese grupo de infecciones y esas características asociadas a una infección que ustedes sospechan de anaerobios: olor fétido, presencia, dijimos, de gránulos de azufre, crepitación, gas, cerca de una mucosa. Todos esos factores definitivamente ténganlo presente, porque si hay alguno de esos factores, si hay cuadro clínico, hay fiebre, hay malestar, debe iniciar antibiótico lo antes posible, obviamente asegurándose de tomar las muestras de cultivo respectivos, tanto de medio aerobio como en medio anaerobio. Es muy importante eso. ¿Y qué antibióticos usar? Realmente es una gran listado digamos, de antibióticos que tienen efecto contra los anaerobios. Por ejemplo, tenemos pues las penicilinas a altas dosis, las lincosamidas como clindamicina, metronidazol, cloranfenicol, algunas tetraciclinas. En fluorquinolonas, el moxifloxacino tiene cobertura contra anaerobios. Encefaloporinas ya no están presentes en las de segunda generación. Había el grupo de la cefaciclina, que tenían cobertura contra anaerobios, pero la alta resistencia que apareció ya no están en el mercado actual, pero era muy bueno contra este grupo. Todos los carbapenems también tienen cobertura contra anaerobios, así que tenemos una gran variedad de germen de antibióticos contra los anaerobios. Incluso vancomicina tiene un efecto importante frente a Clostridium difficile, así que también se puede usar en ese contexto. Así que la idea es primero diagnosticar correctamente y luego ver qué antibiótico es más adecuado de acuerdo a la zona de la infección. Ya hemos dicho que si está a nivel abdominal, no usar clindamicina, y si está en el cerebro, usar medicamentos que lleguen bien a esa zona. Eso es importante de, digamos, el tema del uso correcto de antibióticos, y eso conociendo pues ustedes sus fundamentos básicos de farmacología. Es muy importante eso. Esta es una de las últimas diapositivas, que es para diferenciar cuando hay una neumonía necrotizante, cuando es gangrena pulmonar, cuando es acceso pulmonar o cuando hay destrucción pulmonar por causas no infecciosas. Es importante diferenciar, sobre todo en el tema radiológico. Y el tema del tratamiento, como le digo, normalmente hay que tratar y vamos evaluando de acuerdo a la respuesta clínica cuando se suspende el antibiótico o cuando debemos mantenerlo. Es importante revisar eso. Bien, entonces eso es lo que les quería revisar el día de hoy, y pasamos más bien a la ronda de preguntas para aclararlas en este momento. Doctor, buenos días. Una consulta. En el caso de que tengamos un paciente con las características, bueno, los signos clínicos que usted mencionó, como el olor fétido, lesión crepitante, con mucosas, ¿el manejo inmediato sería con metronidazol? Si es en En el cavidad caso de que abdominal, tengo un paciente en la emergencia, por ejemplo, que viene con esas características, hasta que yo le voy realizando los estudios. claro, o sea, pero sí es, por eso le digo, tiene que tener cuidado en el tema de dónde es el foco, ¿no? Si es un foco que está intraabdominal o es un aborto séptico, o sea, que sea Clindamicina ginecobstétrico, no podría usar. ahí no se recomendaría la clindamicina. Exacto. Sí, pero Ya. si es una neumonía aspirativa, un empiema, sí se puede usar metronidazol sin ningún problema. O incluso ahí sí puede usarse clindamicina, por ejemplo. Pues si es Ya. intraabdominal, preferible evitar la clindamicina. Y en el caso de abscesos cerebrales tampoco puedo usar penicilinas, por lo que no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. ¿Eso es lo que usted mencionó o lo Exacto, entendí mal? exacto. Las Ya. penicilinas se usan en altas dosis, sí se puede usar. O sea, cuando hay meninges inflamadas, por ejemplo, una neurosífilis, usamos 24 millones de penicilina G sódica diaria para que logre unos niveles adecuados en el cerebro. Si usan la dosis estándar, no va a llegar muy bien las penicilinas. Pero sí, si usan dosis altas, sí tiene esa capacidad. Sobre todo en meninge inflamada, también serviría la cefalosporina de tercera generación, como cefotaxima o cetraxona, a dosis doble de lo habitual, también llega al cerebro.
en un porcentaje de 30-40% de la sérica. Ya, lo de cuarta sí, me llegan mejor, sí, perdón, Carbapenems. perdón, Los carbapenems también se pueden utilizar. también se puede utilizar. Ya, doctor, muchas gracias. Correcto, Lisette. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. O- ¿Cómo se recupera la flora bacteriana afectada por el uso inadecuado de antibióticos amplio espectro? ¿Hay forma de medir esta flora bacteriana afectada? ¿Hay forma de medir la recuperación? Es una muy buena pregunta en realidad, porque es bien difícil ese tema. Se ha intentado, por ejemplo, en pacientes que tienen procesos recurrentes de este tipo, que se sospeche que su flora bacteriana habitual no está completa, de hacer de alguna manera un tipo de trasplante de bacterias a nivel intestinal. Y en que no lo crean, otros países han sintetizado estas bacterias en cápsulas que se toman y que están hechas para que no se destruyan en el estómago, sino en el intestino distal, y ahí se liberen recién estas bacterias y poco a poco recuperen los niveles de la flora habitual. Se ha intentado ese tipo de intervenciones y con algunos beneficios, en otros casos no tanto, pero son mecanismos que ayudan. Pero lo importante es evitar el tema del uso excesivo del antibiótico que genera el problema, porque con la suspensión misma ya a los pocos bacterias que quedan pueden irse recuperando progresivamente su cantidad en forma parcial, por lo menos. Otro dato interesante, por ejemplo, se hizo estudios de pacientes de los neonatos que nacen de parto vaginal y nacen por cesárea. Se vio que un grupo importante de los que nacieron por cesárea no tenían esa misma capacidad protectora o la misma cantidad de flora intestinal, porque se cree que cuando la paciente gestante da un parto vaginal, muchas veces con la fuerza que hace la paciente defeca. Y se ha visto que el contacto con las heces de la madre en ese momento genera que empiecen a ingresar la flora bacteriana habitual y va formando su propia flora a partir de la madre. Y eso no se da pues cuando sea por cesárea, ¿no? Pero son algunos estudios que están todavía saliendo y que no son definitorios todavía. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos antes que se cierre la plataforma. ¿Me confirman, por favor, otra pregunta? Doctor, justo para complementar lo que me preguntó mi compañero, yo había escuchado que en algunos estudios mencionan que el uso de probióticos para personas que consumen abundantes antibióticos es bueno para después de su tratamiento. No sé si tiene información acerca de ello. Sí ayudan, pero el problema es que el probiótico no son bacterias, son hongos que llegan ahí y que ayudan con el efecto favorecen las condiciones para que vuelva a crecer la flora normal, pero no son nuestra propia flora normal, a eso me refiero, pero sí ayudan definitivamente. Por eso cada vez salen probióticos que tienen mayor variedad de hongos que faciliten, pues obviamente, nuevamente la colonización de las bacterias habituales del intestino. Sí ayudan. Bien, ¿no hay más preguntas? Y Cristina, entonces, el lunes hacemos la última actividad del último caso clínico que le presenté ayer. Va a ser resuelto el día lunes a las 8 de la mañana. Y con eso terminamos los de rotación. Así que, por favor, a estudiar, porque ya el examen es la próxima semana. Probablemente entre hoy o mañana me llame el doctor Ramírez para enviarle las notas y las preguntas, pero yo le enviaré pues el día lunes después de la última actividad, por supuesto. Bien, entonces, gracias y buenos días, o ya casi buenas tardes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana y sigan estudiando, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. el día